Estudiamos Ageo capítulo 1 y lo dividimos en dos partes. Luego entonces ahora empezaríamos Ageo capítulo 2. Quiero decirles que el tema de Ageo es algo bien interesante. Le han llamado al libro de Ageo uno de los libros más completos, a pesar de que tiene solamente 2 capítulos, nada más. Pero es una de las profecías más completas, porque Dios habla de una forma increíble al corazón del hombre en base a la necesidad de esos tiempos. Por eso el título, Esfuérzate y cobra ánimo. Esfuérzate y cobra ánimo. Y para poder entender un poco el recuento, para poder reanudar lo que estábamos hablando, tenemos que entender que Ciro, un rey que estaba a cargo de los judíos que habían sido llevados cautivos y tenían que cumplir 70 años en cautiverio babilónico, los envía a Jerusalén antes de tiempo, antes de que se cumplieran los 70 años, es más, a los 50 años, envía un aproximado de 50,000 hombres de regreso a Jerusalén. Habían pasado 50 años, muchos de aquellos que fueron nunca habían estado en Jerusalén. Nacieron allá en Babilonia, se criaron en Babilonia, pero ahora Ciro los regresaba a su país de origen y algunos, incluso abuelos, ancianos, iban con ellos que habían estado antes cuando se llevó a cabo el cautiverio. Pero cuando llegan a Jerusalén, todo esto es un recuento de lo hablado, se encuentran con el templo de Jehová totalmente destruido. Estaba en ruinas. Estaba hecho trizas. El gran, magnificente templo salomónico, que considerado una de las maravillas del mundo, estaba hecho trizas. La Biblia dice que estaba en ruinas. Comienzan entonces a repararlo aquellos jóvenes que regresan de allá del cautiverio y comienzan entusiasmados a levantar el templo, pero al poco tiempo se desaniman porque comienzan a encontrar algunas contrariedades, algunas ciudades o países vecinos los atacan y dejan la construcción. Pasaron 16 años, algunos dicen que pasaron 18 años, un aproximado de 16 a 18 años sin hacer nada. Nadie ponía un dedo en el templo. Estaba hecho trizas, pero nadie quería continuar la reconstrucción porque se acostumbraron. Entonces, el pueblo comenzó a ocuparse de sus propias casas. Ahí es donde dice la palabra de Dios que Jehová le habló a Ageo y le dice a Ageo, háblale al pueblo y diles que se están preocupando de sus propias casas. Han pasado 16, 17, 18 años y mi templo está desolado y está en ruinas. Y la casa de ellos, bellas. Y todo eso lo hablamos. Todo esto es un recuento de lo que hablamos. Jehová entonces amonesta al pueblo a través de la voz del profeta y como resultado vemos que el pueblo oyó, dice, escuchó, prestó atención a las palabras de Ageo y obedeció y comenzaron entonces la reconstrucción de aquella obra, la del templo salomónico. Pero aquí es donde ocurren cosas también bien interesantes. Porque la palabra del Señor dice que y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá, que había mandado Ciro. Y Jehová también despertó el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote de Judá. Pero dice la palabra de Dios, pero Jehová despertó también a todo el pueblo, o sea, el espíritu de todo el pueblo. Y como resultado dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Así que vemos un pueblo que regresa de Babilonia, se encuentra con el templo destruido, toman ánimo, toman fuerzas y comienzan a levantarlo. ¿Y qué sucede? Se desaniman por contratiempos, pasan años y Jehová se enoja con ellos y les dice,
todo lo que están haciendo ustedes no les progresa. No pueden juntar dinero, no se sacian cuando beben, no se satisfacen cuando comen, se compran ropa y andan todavía con frío, y todo lo que trabajan se les va como en un saco roto. ¿Por qué? Porque ustedes despreocuparon la casa de Jehová y se preocuparon de sus propios asuntos. Ahí nos quedamos. Cuando ellos escucharon, se pusieron entonces a trabajar, y la palabra del Señor dice que Dios, Jehová, despertó el espíritu de aquella gente y se pusieron entonces a trabajar. Pero nos encontramos ahora con el hecho de que la palabra de Jehová viene al profeta Ageo en el mes sexto. Escuchen bien esto porque no creo que se vayan a confundir. La palabra de Jehová viene al profeta Ageo en el mes sexto. No son los meses iguales que nuestros meses occidentales, son meses judíos, de 30 días cada mes sin cambios. Y la palabra de Dios entonces llega al profeta Ageo y le dice: Ageo, dile al pueblo que se ponga a trabajar, que levanten mi templo. Y ahí estamos entonces cuando ellos oyeron y comenzaron entonces a analizar lo que habían escuchado de parte de Ageo. Y la palabra de Dios dice, también está escrito, de que en el mes sexto, en el mismo mes, solamente pasaron unos días, y en el día 21, o sea, pasaron 20 días. Después de 20 días, después de haber escuchado a Ageo, ellos dijeron: espérate, con razón estamos tan pobres. Vamos entonces a trabajar en el templo de Dios. Y se pusieron a trabajar incansablemente para poder restaurar, levantar aquel templo. Pero algo ocurre. En el mes séptimo, un mes más, solamente un mes más, en el día 21 del mes séptimo, ellos comienzan a dejar la obra. Y Dios les vuelve a hablar. Y mi pregunta es: ¿qué pasa durante este tiempo? ¿Qué pasó durante el mes sexto, día 21, al mes séptimo, día 21? Iban a comenzar a trabajar. Y se pusieron a trabajar. Pero en solamente 21 días, los ánimos se fueron al piso y nadie los atacó. No había nación que lo estuviera atacando. Habían pasado 17, 18, 19 años sin hacer nada. Dios los amonesta y les dice: levanten el templo y despreocúpense tanto de sus propias cosas. Ellos escucharon, dice la palabra de Dios, 20 días después comenzaron a trabajar. Pero algo pasó, que a los pocos días de haber empezado la obra de reconstrucción, sin que nada les atacara, ni nadie estuviera en contra de ellos, ellos mismos comenzaron a dejar la reconstrucción a un lado. Y es aquí precisamente donde nos encontramos en el capítulo 2, porque el desánimo de ellos estaba, o el ánimo en este caso, el ánimo de ellos estaba por el piso. Estaban totalmente desanimados. Hermanos, cuando yo leía esto, yo decía: es sorprendente de que yo lo viva. Uno ve eso en la iglesia. Uno ve cuando los hermanos comienzan con toda fuerza, con toda energía. Pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro. Y hay un deseo, hay una motivación. Pero pasan después el tiempo y ya como que los ánimos comienzan a decaer. Y ya uno tiene que pedirle un permiso a un pie para que avance el otro para poder ir a la iglesia. Tiene que mirar la hora y dice: bueno, ya me voy a quedar una hora más acostado a ver si... Y comienza esa lucha de no trabajar como se trabajaba al principio. A los pocos días comenzó esto allá en el pueblo, con el pueblo de Judá. Y entonces el desánimo de la gente se había ido. Jehová le dice a Ageo: háblales y diles: ¿quién ha quedado entre vosotros
que haya visto esta casa en su gloria primera. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué estaba pasando? Ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a levantar la iglesia, la iglesia, el templo, y comenzaron a desanimarse solos. Cuando ellos observaron lo que les dijo Ageo: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya venido del cautiverio y que haya visto el templo cuando Salomón lo construyó? Y habían allí algunos viejitos, allí habían algunos ancianos que podían ver el templo en su mente, el grandioso, sorprendente templo salomónico. Y ahora estaba en ruinas, y aquellos ancianos veían lo que los jóvenes estaban haciendo. Y veían que pusieron entonces una roca aquí, otra roca allá, una plataforma aquí, y ellos dijeron: no, nunca, jamás vamos a lograr tener el templo que levantó Salomón. Entonces yo quería mostrarles algo, y ojalá se vea aquí, lo que pudiera ser, hermanos, una réplica del templo salomónico, el primero. Nadie sabe necesariamente cómo en exactitud era. Incluso el Señor me permitió conocer y conversar y permitir que el que cuida los rollos del Mar Muerto, quien fue mi profesor allá en Israel, pudiera conversarnos acerca del templo. Y él escribió un libro, y yo compré ese libro, y él me lo firmó. Y él se especializa en los templos, el primer templo, segundo templo también, y el tercero que eventualmente tiene que levantarse no sé cuándo. Pero la grandeza del templo salomónico era inexplicable. Venían de todos sitios para poder admirar el templo que había creado Salomón. La palabra de Dios dice de que le trajeron oro, piedras preciosas, le trajeron mármol blanco, mármol negro, difíciles de encontrar, para poner las paredes con oro, los pilares con mármol, el bronce por fuera, alrededor del templo. Y ahora estos hombres estaban tratando de levantar el templo, y lo que veían decían: no puede ser, nunca vamos. Y los ánimos comenzaron a decaer. Y entonces, esto es lo que vemos, si es que se logra ver aquí.
¿Saben, hermanos? El primer templo fue destruido por Nabucodonosor. En ese momento él se llevó el oro, se llevó todos los artefactos, desaparecieron. El menorá que usted vio, que todo eso era de oro, las paredes, las escalinatas estaban cubiertas de oro también. El segundo templo, el templo llamado Herodiano, Herodes trató de levantarlo de la misma forma y solamente dicen que fue como una sombra del primer templo. Aún el templo segundo, habiéndolo levantado Herodes y habiéndolo hecho incluso más ancho para los lados, no logró tener la grandeza del primer templo salomónico. Y a ese templo se refirió Jesús cuando dije, ustedes ven este templo, ¿lo ven? Era el tesoro de los judíos, aún el templo segundo. Y cuando Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra, que todo esto no vaya a ser removido. Fue efectivamente removido, piedra sobre piedra. Cuenta la historia que el general Tito, con todos sus soldados, quemaron el templo. Las paredes que eran de madera de acacia, forradas en oro, fueron quemadas y el oro se comenzó a derretir. Cuenta la historia que el oro se derretía y caía por las piedras, por las rendijas de piedra y piedra. Y los soldados, para poder obtener el oro, removieron piedra sobre piedra y se cumplió el pasaje de la palabra de Dios cuando dice de que todo iba a ser destruido. Hermanos, cuando aquellos ancianos miraron aquel templo que ellos estaban tratando de reconstruir, se desanimaron. Y ahí es donde Jehová le dice a Ageo, diles, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si ellos querían tanta plata y querían tanto oro, Dios les respondía y les decía, mía es la plata y mía es el oro. Las riquezas son mías. La gloria, dice él, de esta casa será mayor que la primera. O la gloria postrera, se estaba refiriendo, de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchos exégetas, pastores, predicadores han atribuido este pasaje a la vida del cristiano, de que la vida del creyente, la vida posterior, la que viene en Cristo Jesús, va a ser más grandiosa que la primera vida sin Cristo. Y puede ser una realidad, sin duda alguna. Una vida sin Cristo, aunque tenga todo lo que tenga, aunque tenga todas las riquezas y logros que pueda querer, sin Cristo no vale nada. La vida postrera con Cristo es mejor que la vida primera sin Cristo. Y también se puede aplicar a la iglesia. Una iglesia que ha pasado por problemas y dificultades. Podemos aplicarle el versículo y decirle, la vida de esta iglesia, la vida postrera, la que viene, va a ser mejor y más grande que la que estamos viviendo ahora. Pero en realidad este pasaje bíblico se puede aplicar a todos esos aspectos. Pero más que nada, definitivamente hablamos del templo de Dios. Y pudiera ser el templo del Espíritu de Dios, que es cada hombre, cada ser humano. Pues la palabra del Señor dice que Él no habita en templo hecho de manos. Pero en esta condición estaba el pueblo de Judá. Y dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar. Miren, hermanos, la palabra esfuérzate, que ustedes ven acá, esa palabra esfuérzate en el hebreo es hazak. La palabra hazak significa esfuérzate, haz todo lo posible para lograrlo, esfuérzate.
Y esa palabra la encontramos cuando Dios le dice al pueblo, le dice a Zorobabel, Hazak, Zorobabel, Hazak, Josué, pero al pueblo le dice cobrad ánimo. Cuando yo fui a la Escritura, me encontré con que la palabra cobrar ánimo es también Hazak. En los originales, la palabra de Dios nos dice en esos 3 lugares, esfuérzate. La han traducido como cobrar ánimo, porque ese es el concepto de esforzarse. El pueblo necesitaba escuchar que se esforzara. El pueblo estaba totalmente decaído. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Josué, cuando estaba por cruzar el Jordán, cuando iba todavía con Moisés, cuando iban rumbo hacia la Canaán, dice que Moisés le habla a Josué y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Hermanos, estas palabras que Moisés le dice a Josué, Josué las vuelve a escuchar cuando estaban a punto de cruzar el Jordán. Pero ya Moisés no estaba vivo. Moisés se había muerto. Y Dios se preocupa de decirle prácticamente las mismas palabras a Josué. Y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cada vez que Dios le dice a su pueblo, esfuérzate, Él nos dice, yo voy a estar contigo. Ten ánimo. Yo voy a estar contigo. Esta vez le dice al pueblo, a Zorobabel, esfuérzate. A Josué, esfuérzate. Al pueblo, cobra ánimo. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo leía este pasaje, me podía gozar, porque las promesas de Dios no vienen vacías. La promesa de Dios es, mira, esfuérzate, yo quiero que te esfuerces. Cobra ánimo, pero no te voy a dejar solo. Tú vas a estar acompañado. Yo voy a estar contigo por donde quiera que tú vayas. Eso lo vuelve a repetir una y otra vez hasta el día presente. Hermanos, cuando entendemos estas cosas, entendemos de que el Espíritu de Dios, incluso el versículo 5 de Ageo dice, así dice, mi Espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. Como que si el Señor nos trata de convencer, anímate, trabaja en la obra, no te desanimes, toma ánimo, toma fuerzas, yo estoy contigo. Hermanos, a través de toda la Escritura vemos que el Señor le dice al pueblo, despierta. El Señor le dice, cobra ánimo, trabaja. Sube al monte, hablábamos, trae madera, reconstruye el templo, esfuérzate, no temas, y nos confirma, yo estaré contigo. Hermanos, si trasladamos todo este aspecto al Nuevo Testamento, lo leemos desde otra forma, así como lo dice el Evangelio de Lucas, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra del Señor nos dice, hermanos, de que cuando hemos comenzado a trabajar, no miremos hacia atrás. Cuando tomamos el arado y comenzamos a ir al frente, si miramos hacia atrás, el surco va a quedar todo chueco. No vamos a ir derecho. La palabra del Señor nos anima a través de Lucas diciendo, el que pone la mano en el arado no puede estar mirando hacia atrás. Pero muchos de nosotros miramos. Mira cómo era yo antes. Mira el templo que tenía antes. Hermoso. El templo salomónico estaba lleno de oro. Pero ahora no tenemos un templo necesariamente en esas condiciones. Pero no importa, Dios nos promete de que nuestro futuro va a ser mejor. Y la palabra del Señor dice, para el que tiene fe todo le es posible.
Para esto se requiere fe. El que es negativo, el que dice pues las cosas van a ir de mal en peor, pues van a ir de mal en peor. Es así. Dios les dice al pueblo, esfuérzate, ten ánimo, trabaja, levántate. Yo voy a estar contigo. Les decía que Pablo lo dice de una forma más drástica. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Hermanos, estamos cansados de escuchar el desánimo de la gente. Estamos cansados de escuchar la depresión. Gente va a mi oficina para preguntarme, ¿qué puedo hacer? Estoy deprimido. Estoy desanimado. Hermano, escúchenme bien. Se los digo como pastor, se los digo como una persona que he tenido experiencia en este campo. Todas las personas que están desanimadas, depresivas, desilusionadas, sin aliento, decaídas, yo les diría lo mismo que la palabra de Dios le dice al pueblo cuando no querían levantar el templo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Medita sobre tus caminos. Porque es fácil, hermano, poder decir, estoy desanimado, estoy desalentado, estoy desilusionado por todo lo que me pasa. Pero muchas veces, 99.9%, todo lo que le pasa a las personas es por causa de su propio caminar lejos de Dios. Su testimonio cuestionable ante Dios. Recuérdese lo que Dios le decía en el primer capítulo. Comes y no te satisfaces. Bebes y no se te acaba la sed. Te cubres y todavía tienes frío. Juntas dinero y se te va por los dedos. ¿Por qué? Le dijo él. Porque yo he detenido la lluvia. Yo he detenido la plantación, el producto de la plantación, para que no te dé más. ¿Pero por qué? Porque te has preocupado de tus propias cosas. Y esa es la respuesta. Por eso Dios le dice, meditad sobre vuestros caminos. Muchas veces el desánimo y muchas veces la depresión y todo lo demás tiene directamente que ver con nuestra actitud ante Dios. ¿Cuál era el tema de la semana pasada? El tema de la semana pasada, ¿se recuerdan? Si no se recuerdan, ya empezaron mal. Pero si se recuerdan, por lo menos tienen en su mente lo que el Señor nos ha estado hablando. El tema de la semana pasada era cómo vivir en gozo en medio de las adversidades. Pues si ni el título uno se recuerda, menos recordarse en que tiene que hacerlo. Pues hermanos, el desánimo, depresión, desilusión, desaliento y decaimiento tiene una directa relación con vivir el gozo de Dios o vivir el gozo del mundo. Si quiero vivir el gozo del mundo voy a estar depresivo, voy a estar desanimado, pero si quiero vivir el gozo de Dios en medio de las dificultades y problemas, voy a ser feliz. Entonces, hermanos, Dios les decía a este pueblo, esta casa que tú ves ahora, les decía, la gloria primera va a ser incluso pequeña en comparación a la gloria postrera. Sea que usted lo tome que sea la palabra de Dios para su vida, o la palabra de Dios para la iglesia, o la palabra de Dios para el mismo templo salomónico, pero ¿por qué está aquí para nosotros? Para que nosotros nos la apliquemos. Jamás yo he de pensar de que mi vida primera, aún en las cosas de Dios, fue mejor que lo que seguiremos viviendo, porque el cristiano, por parte de promesa divina, dice que irá de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Jamás dice que va al revés. La palabra del Señor dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora. Dice que comienza a levantarse y a perfeccionarse hasta que el día es completo o perfecto. La palabra del Señor nos dice que todos comenzamos de una forma natural. Incluso avanzamos por el periodo de la niñez espiritual. Pero vamos a ir creciendo en la madurez hasta llegar a ser como nuestro modelo, que es Cristo Jesús.
Así que, hermano, el creyente nunca va a retroceder en su vida espiritual, siempre y cuando usted se dedique a las cosas de Dios. Y las cosas del mundo, entretenimiento, ajetreos, cosas que involucran nuestra vida cotidiana, las ponga en segundo, tercero y cuartos lugares. Ahí su vida va a cambiar. Ahí es cuando vamos a comenzar a vivir las promesas de Dios. La palabra de Dios termina en el capítulo de Ageo diciendo: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Cristo Jesús, el deseado de todas las naciones, venga, el gozo nuestro va a ser inexplicable. Cuando comencemos a sentir o a escuchar la trompeta que nos permite levantarnos, o por lo menos resucitar los que hayamos muerto, cualquiera de las dos formas, vamos a ser llamados por Dios. ¿Cuál será la alegría, el gozo que vamos a vivir? Por eso que el Señor dice que el postrer estado va a ser mucho mejor que el primero. No vivamos, hermanos, amados, en el pasado. No vivamos en que antes yo oraba 1 hora todos los días. No vivamos en que antes yo predicaba por las calles. Olvídese de eso, no vale, ya es pasado. La palabra del Señor nos dice como Pablo, ¿cuál es nuestra meta? Dice: prosigo hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento. Y lo demás ya tuvo su tiempo, pero el Señor nos llama a ir hacia el frente. Yo les motivo, les amonesto a que usted busque de Dios hacia el frente, perfeccione su vida espiritual, búsquelo, esfuércese. Como decíamos la vez anterior, suba al monte, traiga madera, reedifique la casa de Dios. Hermanos, cuando uno comienza a ser obediente en las cosas de Dios, todo le va a salir bien. Y cuando uno es desobediente, todo le sale mal. Eso es obvio, lo he visto a través de todos mis años. Así que, hermanos, con eso terminamos, y que el Señor nos continúe bendiciendo, nos dé ánimo. Lo que quiera hacer en esta semana, que sea prioridad para las cosas de Dios. No falte un servicio de adoración, no falte un servicio de oración, no falte un servicio de estudio bíblico, no falte un servicio de ayuno. Hermanos, no se lo estoy diciendo por las puras, estoy tratando de prevenirle. Este varón le dice a ustedes: no jueguen con las cosas de Dios, sea firme en su caminar con Cristo, para que el Señor lo levante y lo restaure. Y la gloria postrera será más grande que la primera. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie.